La búsqueda en Internet sobre algún personaje famoso arroja en las primeras opciones la información más importante sobre el sujeto en cuestión. Por ejemplo, tras buscar a Tom Brady, apareció su posible regreso al emparrillado. El de Rafael Nadal arrojó su triunfo y récords impuestos en Acapulco. Pero en el caso de Caín Velázquez, el resultado es el video de la persecución entre el californiano y la persona con la que tenía cuentas pendientes, debido a un problema de familia que escaló a niveles muy críticos. Esta situación es lamentable, no hay forma de ver algo así con buenos ojos. Sin embargo, importan mucho los motivos y las formas en las que se dio este zafarrancho, porque al conocer el tétrico contexto del caso, todo lo que pasó tiene mucho sentido. Y más cuando se trata de un padre dolido por la injusticia que se cometió y que lesionó su núcleo familiar. Independientemente de la acción de Caín Velázquez y los motivos que lo llevaron a descargar su furia contra esa persona, es importante brindar un contexto completo de toda esta situación. Ofrecer un panorama que aclare las acciones violentas y sorpresivas del peleador, porque detrás de su perfil y de su historia de vida, Caín es un tipo digno de respeto y admiración. A pesar de que la justicia tenga todos los elementos para declararlo culpable y de hundirlo en los abismos del reclusorio. Las raíces de este ex luchador provienen de una familia que se estableció en el país vecino en busca de una mejor vida y porvenir. Asimismo, se tiene que reconocer el gran esfuerzo de sus padres para sacar adelante a sus hijos y sobre todo enmarcar una gran historia de superación personal digna de una película o de un libro. Porque al nombrar a este ex campeón de la UFC y a un tipo que aún tuvo gas para destacar en la lucha libre, es importante resaltar que es alguien respetuoso, con valores y con un amor tan grande a la familia, que no pudo con el coraje y frustración de un abuso hacia uno de su sangre. Y eso fue el motivo por el que salió a buscar justicia con sus propias manos, lo cual lo ha llevado a vivir los peores momentos de su vida. Es por eso que hoy te presento Caín Velázquez y la terrible decisión que lo tiene al borde de prisión. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Caín Velázquez nació del otro lado de la frontera el 28 de julio de 1982, en Salinas, California. Es hijo de un matrimonio con raíces mexicanas que decidió criar a sus hijos en Yuma, Arizona. Su padre Efraín es uno de esos casos donde un individuo decide dejar todo en su tierra e ir a buscar un mejor porvenir al otro lado de Mojado, sin importar los riesgos que se deben sortear. Además de que tenía todo en su contra, ni siquiera tenía un permiso laboral. Afortunadamente su padre conoció en Gringolandia a quien sería su esposa y madre de sus hijos, la señora Isabel, quien es ciudadana estadounidense, y esto sería la pieza clave para tener sus papeles en regla en el futuro. En su momento, Caín se vio muy criticado por todo el amor que tiene hacia la cultura mexicana, y más allá de haber aparecido con la bandera de México, de haberse tatuado la Virgen de Guadalupe y la leyenda Brown Power, en honor a los latinos, lo que realmente vincula a Caín con las costumbres mexicanas es el amor y el respeto que se tiene hacia la familia y a las raíces mexicanas que siempre ha portado con orgullo. La historia de su progenitor lo inspiró para convertirse en un chico comprometido con sus estudios y en su educación deportiva, porque antes de inclinarse por las artes marciales mixtas, fue un destacado jugador de fútbol americano. Sus coaches aprovechaban su tamaño y musculatura para utilizarlo como tackle, y por su movilidad también fue ocupado como linebacker. Caín fue un gran jugador de fútbol americano, al grado que le ofrecieron distintas becas deportivas y de haberlas aceptado, seguramente hubiera tenido una posibilidad muy elevada de llegar a la NFL. Sin embargo, su mero mole y su verdadera pasión estuvo lejos del tocho. Caín prefería los gimnasios, las colchonetas y el contacto físico de la lucha grecorromana. Fue por eso que desde antes de la secundaria alternaba ambos deportes, pero con el tiempo la balanza se inclinó hacia las luchas. Su imponente físico, su fuerza y musculatura fueron el resultado de haber combinado las dos disciplinas. Velázquez no tardó mucho tiempo en destacar en el mundo de la lucha. De entrada, consiguió 2 torneos estatales y ya en la universidad se adjudicó 2 campeonatos nacionales.
Su trayectoria en la lucha del college le significó un traslado hacia la Universidad Estatal de Arizona, la cual tiene una mayor proyección y la que le permitió dar el siguiente paso en su carrera. Su récord universitario es de 103 peleas y 86 victorias. Pero lo sabroso estaba por comenzar, pues al concluir sus estudios decidió unirse a la Kickboxing Academy, uno de los gimnasios con mayor prestigio de Estados Unidos. Y ya, estando allí, el objetivo a cumplir era mejorar sus habilidades en las artes marciales mixtas, porque tenía claro que desde ahí llegaría al profesionalismo y por ende al éxito. Desde su ingreso a esta academia, entró con un dicho que siempre lo acompañó y que dice textual lo siguiente: el trabajo duro siempre paga. En poco tiempo obtuvo muy buenos resultados, ya que ganó doble cinturón negro en la disciplina de Jiu-Jitsu, uno en el estilo de guerrilla y otro en el estilo brasileño. Por lo tanto, cada vez más era un luchador completo y con más armas en su repertorio que lo hicieron un rival muy peligroso. En todos los deportes existen jóvenes que tienen talento, capacidades y buen manejo para llegar al profesionalismo. Pero la gloria está reservada solo para unos cuantos. Caín Velázquez era uno de estos. Su debut se dio el 7 de octubre del 2006 contra Gis Fujarsic. En los comentarios previos a la pelea, Velázquez dijo sentirse seguro de sí mismo, que había trabajado mucho para llegar a ese combate y cuando estuvo en el ring mostró una actitud dominante e intimidatoria. Desde el primer momento tomó la iniciativa, fue directo a su oponente, lo cargó con una llave que le permitía golpearlo al mismo tiempo que lo tenía sometido. Cabe señalar que su rival se quiso zafar, pero sus intentos fueron en vano, porque el novato lo tenía sujeto con sus extremidades inferiores mientras que con las superiores lo golpeaba con una lluvia de jabs en el rostro. La contienda no duró mucho, porque desde que su rival fue sometido, nunca pudo quitarse a Caín de encima. La pelea terminó en el primer round con un knockout contundente a favor del mexicano estadounidense. Después de su primer pelea, la UFC compró a la empresa de artes marciales mixtas conocida como Strikeforce, la que abrió las puertas al profesionalismo. Sin embargo, la nueva organización le echó el ojo y no tardaron en ofrecerle un nuevo contrato. El arranque de su carrera en la UFC fue bastante exitoso. Sus primeras peleas las ganó de forma espectacular. Su estilo era una gran combinación de llaves, golpes y una forma muy inteligente del uso de la fuerza. Caín llegó a tener un récord de 8 victorias sin conocer la derrota, y eso que enfrentó a gente como Sheik Congo, Antonio Rodrigo Nogueira y otros peleadores que tenían ya un nombre y una trayectoria en las artes marciales mixtas. Una de sus peleas más importantes y que generó gran expectativa fue contra Brock Lesnar. Caín llegó a esta pelea de campeonato con un estilo muy respetado, que estaba sustentado en la resistencia física, en la fuerza y en combatir de una manera inteligente, porque si los rivales se ponían rejegos, no cambiaba su estrategia. Este se mantenía firme en su pelea cuerpo a cuerpo, de llevar a sus rivales a la lona y abaratarlos con todo. La pelea contra Lesnar fue muy física, pero el californiano se impuso de manera contundente, le pasó por encima y no tuvo mayor problema para quedarse con su primer título de la UFC. Un año después, perdió el título a manos de Junior Dos Santos. Es importante destacar que Caín se enfrentó a una de las mejores versiones que ha ofrecido este brasileño. Sin embargo, el combate fue una pelea muy pareja. Dos Santos midió todo el tiempo a Velázquez y no cayó en su táctica. La mayor parte del combate se dio a distancia, con intercambios de golpes, y en uno de estos, Junior lo conectó detrás de la cabeza y lo derribó de forma inmediata. Acto seguido, el brasileño se le fue encima y lo abarató en la lona hasta que los jueces detuvieron la pelea. El 29 de diciembre del 2012 recuperó el campeonato, en un combate donde todo el tiempo fue superior a Junior Dos Santos. En el inicio de la pelea, Caín se fue con todo, intentaba someterlo con su fuerza y sus llaves. El golpe clave que le abrió la puerta del triunfo fue el golpe al rostro que dejó muy mal parado al brasileño. A partir de ese momento, la pelea fue suya, le metió buenos golpes e incluso un par de patadas al rostro y Velázquez se fue prácticamente limpio. Cuando se decretó el final del último asalto, todo el mundo sabía que el cinturón de campeón regresaría con Velázquez.
paso del tiempo suele traer un relevo generacional en todo deporte y en las artes marciales mixtas, el paso de los años es muy devastador. En el caso de Caín, esta situación se combinó con algunas lesiones que fueron diezmando sus capacidades físicas. La noche en la que se eclipsó su carrera se dio contra el brasileño, 3 veces campeón de Jiu-Jitsu, Fabricio Werdum, quien llegó en un mejor momento que Velázquez. En el combate, Fabricio siempre estableció las condiciones de la pelea. Asimismo, fue el que dio los golpes más certeros, más potentes y quien dañó más a su rival. En este combate, Velázquez recibió rodillazos, codazos, puñetazos, por lo que había terminado totalmente molido. Nadie podía creerlo en ese entonces. En el momento más álgido de la batalla, Caín recibió un rodillazo en el rostro que lo desestabilizó. Posteriormente, tomó su distancia e intentó derribar a su rival con una llave y se le fue contra el estómago. Pero Werdum se vio mucho más hábil y ocupó su peso para aplicarle una llave guillotina en la que Velázquez quedó en posición muy incómoda, ya que tenía sus pies sobre la lona. Su cuerpo hacía un arco muy extraño. Su cadera estaba elevada y su cabeza incrustada en el pecho del rival. Fabricio estaba boca arriba, sujetando el cuello de Caín y prácticamente le estaba impidiendo el paso del oxígeno. El gringo, con raíces mexicanas, no aguantó muchos segundos en esta posición y se rindió. Todo el mundo estaba a la expectativa de la revancha, que se daría en febrero del siguiente año, pero la pelea se tuvo que cancelar debido a que los dos luchadores reportaron lesiones importantes que diezmarían el espectáculo de manera considerable. En julio del 2016 se dio una pelea contra Travis Browne. Esta pelea fue criticada porque su oponente no presentaba las credenciales de sus anteriores rivales, ya que era un peleador bastante regular y no estaba a su altura. Obviamente, el egresado de Arizona se llevó la pelea, pero su triunfo dejó muy en claro que su cuerpo y su forma de luchar ya no eran las mismas. La revancha contra Werdum había sido reprogramada para diciembre de ese mismo año, pero lo que desconcertó a sus fans y a la prensa fue que la Comisión del Estado de Nevada no le dio luz verde a Caín, ya que los estudios de rutina revelaron que tenía espolones óseos en la espalda que ponían en riesgo su integridad. Velázquez se tomó un tiempo, sin embargo, el siguiente episodio puso los focos rojos, debido a que Francis Ngannou lo exhibió al ganarle la pelea en menos de 30 segundos. En este combate el camerunés no sudó, no hizo el mayor de los esfuerzos para derrotarlo. Este combate se resolvió luego de que el africano esquivara 2 patadas que iban a su rostro y después desarmara al californiano con un contragolpe letal. Es importante señalar que, tras la estampida del africano, las piernas de Caín se abrieron en el momento de caer. Este movimiento lo dejó sin guardia y lo imposibilitó de poner algún tipo de resistencia, y lo anterior fue bien capitalizado por Ngannou, quien se fue directamente a la yugular y lo liquidó en pocos segundos. A decir verdad, sus fans de Hueso Colorado nunca se imaginaron un escenario en el que Caín sería derrotado en menos de un minuto. Incluso esta pelea permitiría plantear que la resistencia física y toda su capacidad como luchador se desconectaron de un momento para otro. Después de eso, Velázquez no volvió a combatir en un ring de artes marciales mixtas. Sin embargo, su siguiente etapa, y nada sorpresiva, estuvo en la WWE, donde tuvo algunas aspiraciones de locura, donde su nombre no fue parte de la cartelera, pero con llegadas supuestamente espontáneas lo introdujeron poco a poco en el mundo de la lucha libre. Esta empresa gringa aprovechó muy bien su rivalidad con Lesnar y así revivir el interés que tenía el público entre las figuras que anteriormente eran protagonistas en la UFC. Después de calentar a la afición, se dio el tiro entre estos dos gladiadores en Arabia Saudita. Caín salió perdedor y todo estaba preparado para una revancha que jamás se dio. Su segunda y última pelea formal en la WWE se dio en la Arena Ciudad de México, donde hizo pareja con Humberto Carrillo ante la dupla sensación de OC, protagonizada por Gallows y Anderson. Los latinos se impusieron ante el júbilo de la afición mexicana. Caín Velázquez no volvió a pisar un ring de la WWE jamás, pues otra lesión le invitó a participar en el Royal Rumble match del 2020. Y después, la pandemia hizo estragos en esta compañía, en la que hubo un despido masivo de muchos personajes entre todos los niveles, y el ex campeón de la UFC fue uno de esos desafortunados que se quedaron sin chamba. Sin embargo, también vale la pena destacar que desfiló por la AAA en 2019 y que a finales del 2021 regresó al ring para participar en la Triple Manía Regia, haciendo equipo con Pagano y Psycho Clown.
Velázquez apareció con máscara, cada vez se le veía más desenvuelto en su papel y nadie pudo negar que es un imán de las taquillas, que todavía tiene mucha pila para combatir en cualquier parte de la lucha libre, sobre todo porque este espectáculo no tiene la misma exigencia, no se requiere de la fuerza y la resistencia que demanda un combate de artes marciales mixtas. Caín tiene todo el derecho de ejercer lo que más le gusta hacer, de ganarse la vida peleando y siendo profesional, pues hasta el último día de su carrera, siempre le sacó jugo a las ganancias. Lamentablemente, en estos momentos, su trayectoria parece truncarse y se ha quedado en suspenso. Nadie sabe qué es lo que pasará con su caso, que en estos momentos está en ebullición, y si sigue así, puede ser que los últimos años que le quedaban sobre el ring los pase en el interior de una fría y oscura celda. En los primeros días de marzo, el nombre de Caín se robó la atención de los medios porque la prensa reportó que había sido detenido por su participación en una lluvia de fuego. Algunos de sus amigos, familiares y personas cercanas fueron los que dieron elementos de lo sucedido a través de las redes sociales, pues para entender un poco de la complejidad de este caso, que fue un escándalo. La furia de Caín Velázquez se desató contra un tal Harry Goularte, quien es altamente sospechoso de haber tratado como un objeto cualquiera a uno de sus hijos. En pocas palabras, jugó al caldo de pollo. No obstante, aún no se ha establecido formalmente si la víctima fue su hija o un pequeñito de 4 años, pues el caso y los hechos se han mantenido muy herméticos. Algunos solo se han remitido a señalar que la víctima ha sido una persona cercana al luchador y que es de su propia sangre. Sin embargo, por diversas publicaciones de sus ex compañeros y amigos de Caín, se entiende que se trata de uno de sus hijos sin hacer referencia a alguno en específico. Por todos los elementos que se han proporcionado, se entiende que Harry Goularte vive en una propiedad en la que su madre tiene una estancia infantil. Y por el contexto de este caso se establece que la familia Velázquez llevaba ahí a su hijo menor. El hecho se pudo haber dado en algún momento en que la mayor recogiera al menor, o que el usuario de la estancia haya sido atacado directamente por el hombre señalado. Pero no se sabe a ciencia cierta sobre la forma en la que sospecharon de los abusos. Solo se tiene información de que la familia de Velázquez procedió de forma legal y que la justicia estadounidense, en lugar de castigar con todos los elementos que tenían a su favor, como las secuelas psicológicas y físicas, estos decidieron que el hombre no podía ser castigado, lo cual fue inadmisible para Caín, pues ante la frustración del veredicto final, se propuso hacer ley por su propia mano y se fijó el propósito de borrarlo de la faz de la tierra de manera muy poco meticulosa. En la tarde del viernes 4 de marzo se dio a conocer el video de la persecución, donde el luchador iba con cohete en mano a toda velocidad, tratando de atrapar al infame que atormentó al miembro de su familia. Las imágenes del video permitieron observar que la camioneta de Goularte estaba golpeada del lado del copiloto. No obstante, en algún punto del camino la persecución finalizó y Caín no lo pensó 2 veces. Hizo lo que tenía que hacer, lo que todo el mundo haría en su caso lleno de rabia y frustración: hacer justicia por su propia mano. Es muy importante señalar que a pesar de toda la fama, de todo el dinero y de la gran trayectoria de este luchador, nunca se le ha visto en situaciones de abusos. Jamás se ha involucrado en escándalos y que su comunidad lo describe como una persona de bien. Las personas que entrenan en la Kickboxing Academy lo describen como un maestro muy accesible, amable, humilde y de quien han aprendido mucho. Por otro lado, las redes sociales se han volcado en su apoyo. Por ejemplo, hay una foto donde su hija le está dando un beso en la mejilla y Caín lo recibe con una sonrisa. La publicación tiene un comentario en inglés que al traducirlo dice: él hizo lo que cualquier padre hubiera hecho. Otra publicación tiene una foto del luchador en el ring con una línea que dice: nadie que defienda a su familia debe ir a la cárcel. La luchadora de la UFC, Félix Herrig, le dedicó varias líneas a esta situación. Estableció su apoyo a Caín, dijo que su acción es más que justificada por el pensamiento de muchos, pero no está en las leyes. Ella está apenada por la decisión de los jueces que dejaron en libertad al agresor y reza por Caín y su familia.
Derek Brunson, también luchador de la UFC, escribió que Caín no supo manejar las cosas desde el punto de vista legal, pero que la misión de todo padre es guiar y proteger a sus hijos, y terminó su post advirtiendo que nadie se meta con nuestros niños o recibirán lo que se merecen. En general, la afición de las artes marciales mixtas y la lucha libre se han volcado en su apoyo. Hay gente que ha salido a pedir su liberación. En las redes sociales circula el hashtag con la leyenda Free Caín y abundan las publicaciones donde los usuarios establecen que Caín Velázquez hizo lo que tenía que hacer, porque a pesar de actuar con sus instintos más bajos, hizo las cosas de forma correcta y civilizada cuando se denunció penalmente al agresor. Sin embargo, la ley fue permisiva con este y hasta le dio facilidades para zafarse del problema, y ahora, como una opción muy doble moral, está siendo muy rígida y estricta con el propio Caín. Pero si bien el hecho de perseguir a este sujeto y tratar de mandarlo al más allá por sus propios métodos no fue el correcto, esta mala acción ante la ley lo está consumiendo poco a poco, pues no se puede pasar de largo el instinto humano por la protección de los suyos, de que en las buenas y las malas, un padre siempre saldrá al quite ante todo, aunque tenga que jugársela en prisión, aunque sepa que cuando menos este hizo algo, aunque piense que perderá, pero que al final actuó de la manera más instintiva posible pero equivocada ante la ley y sus vacíos. Esta vez Caín puede no tener razón en muchas cosas, pero cuando se trata de proteger a la familia no importa nada. Es más, puede estar equivocado y quizá debería de pagar por lo que hizo. Pero que no se nos olvide una cosa importante y donde se aplica la siguiente frase: un padre dará siempre hasta su propia vida por sus hijos, en este mundo y en el siguiente. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Caín Velázquez? ¿Hubieras esperado a que la justicia castigara al culpable o hubieras ido en corto sobre el abusador? Y sobre todo, ¿cuál crees que sea el desenlace de esta triste historia? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.